Desde ahora, ya. Oye, junto con saludar, les doy la más cordial bienvenida a este taller que hemos denominado Aprendiendo a programar en 120 minutos. Por supuesto que es un gran desafío, aprender a programar en 120 minutos. Quizás el título es bastante ambicioso, pero cumple de alguna manera con aprendiendo a programar en el sentido de entender el razonamiento lógico de programación, que era lo que yo les había dicho hace unos momentos. Vale decir, el foco va a estar principalmente en entender qué es lo que está operando detrás de las líneas de código que vamos a estar ejecutando en el transcurso de estos minutos. La pregunta post pandemia, bueno, todavía estamos en pandemia, pero la pregunta post pandemia es, ¿se ve la pantalla? Vamos viendo el chat, si es que se logra ver la pantalla, fantástico. Por lo tanto, manos a la obra, la gracia de este taller va a estar estrictamente enfocado en la práctica, vamos a ir anotando líneas de código, ¿sí? Vamos a ir explicando paso por paso qué es lo que estoy realizando. Yo aquí no voy a enseñar todo el abanico de la programación, sino que simplemente lo que yo he denominado escuela antigua. Por favor, recuerde este concepto porque al final de la clase yo siempre pregunto, ¿a qué me refería con escuela antigua? Por supuesto que usted me va a explicar y me va a dar la clase a mí propiamente tal de lo que yo les he estado mostrando a continuación. Bueno, para la gente que nunca ha programado en R, le explico un poco cómo está compuesto la interfaz de RStudio. En primer lugar, ustedes tienen que aprender la diferencia entre lo que se conoce como R y RStudio. ¿Sí? R propiamente tal, para la gente que nunca ha escuchado de esto, es el lenguaje de programación. Por el contrario, cuando estamos hablando de RStudio, nos referimos fundamentalmente a la interfaz gráfica. ¿Sí? A la interfaz gráfica de programación. Es lo que formalmente se conoce como entorno de desarrollo integrado. Independiente de este tecnicismo, quiero que ustedes sepan de que RStudio básicamente es lo que podemos observar a continuación. Esta interfaz que, entre comillas, podríamos denominar como más amigable. Porque R yo lo puedo programar en distintas partes, no necesariamente en RStudio. A eso me refiero con un entorno de desarrollo integrado, el famoso IDE. Es una interfaz donde yo puedo utilizar, en consecuencia, el lenguaje R para poder llevar a cabo los procesos y funciones. Dado esa diferencia entre lo que es R y RStudio, vamos entonces a abrir RStudio. Asumo que la gente que ya está en R abrió RStudio. Me confirman, por favor, mediante el chat. Fantástico. De modo tal que R está compuesto por 4 pestañas. La primera pestaña es donde vamos a escribir básicamente nuestras líneas de código. La segunda pestaña es donde vamos a ver lo que se conoce formalmente como output, vale decir, los resultados de nuestros códigos. Por otra parte, este que dice environment is empty, se refiere fundamentalmente a aquellos objetos que voy a almacenar, que después usted lo va a conocer como variables, ¿sí? Pero en este caso lo vamos a entender en un concepto mucho más amplio que se denomina objeto. Aprovecho de mencionar algo que voy a enseñar el día de hoy, algo que se conoce como paradigma de lenguaje orientado a objetos. No se preocupe por esto, yo sé que al principio es chino mandarín, pero después se va a dar cuenta de que cada una de las cosas que yo le fui explicando le va a permitir a usted entender de mejor manera lo que estamos realizando. Entonces, lo que tenemos hasta el momento es 1, línea de código, pantalla 2, el output, vale decir los resultados, donde se va a ejecutar cada uno de las cosas que realizamos nosotros en nuestro entorno de programación de la línea de código. Tenemos también los objetos, ¿no es cierto?, como pestaña 3,
y la pestaña 4 está dividida por distintas subpestañas. Y pongan atención aquí. La pestaña número 1 dice Files. Si yo hago clic en Files, se refiere fundamentalmente a todos los documentos que yo tengo, en este caso, en una carpeta en particular. Como tengo 120 minutos, por supuesto que obviamente no voy a estar explicando qué es un proyecto, cómo se trabaja en un proyecto, cuáles son las ventajas. Simplemente mencionar cómo está compuesta la interfaz de RStudio. Por consiguiente, fíjense ustedes que tenemos una pestaña que dice Plots. Se refiere, básicamente, a los gráficos. ¿Sí? Luego tenemos Packages, que se refieren a las librerías que contiene R. R, como es un software libre, cada uno de los usuarios puede crear un paquete propiamente tal, una librería que contiene distintas funciones y herramientas para llevar a cabo determinados procedimientos. Luego tenemos un Help, que de alguna manera actúa como un cuadro de ayuda. Suponga usted que no conoce una función en particular tal como la media. Entonces yo busco que esto finalmente es una función genérica para la media aritmética, me dice cómo se utiliza, cuáles son los argumentos que utiliza, etcétera, etcétera. Luego tenemos el Viewer, no voy a entrar con detalle aquí, donde tenemos finalmente nuestra presentación, y Presentation también es para un formato en particular de presentaciones que se pueden trabajar, ¿sí? Entonces, para ir recapitulando, tenemos una pestaña de programación, de líneas de código, tenemos otra que se denomina Output, los resultados, tenemos otra que es para los objetos, y tenemos una donde se visualizan particularmente los gráficos, los paquetes que puede observar, cuadro de ayuda, y el Viewer, que es lo que usted está viendo a continuación. El primer ejercicio que vamos a realizar va a ser lo siguiente. ¿Cómo programo en R? ¿Cómo inicio la programación en R? Para iniciar la programación en R, lo primero que vamos a efectuar va a ser lo siguiente. Van a hacer clic ustedes en File, por consiguiente, New File, y se van a dar cuenta que tienen una pestaña que dice RScript. ¿Me confirman, por favor? RScript. Ok, van a hacer clic ustedes en RScript propiamente tal. Y frente a nuestra primera pregunta de ¿cómo programamos? Vamos a programar en lo que se conoce como script de trabajo. Este concepto se refiere entonces a el lugar o archivo donde escribo códigos. ¿Sí? Para que usted lo entienda de forma informal y le explique a la gente, es donde usted va a estar escribiendo cada una de las funciones. Nada más que eso quiero que retenga en estos momentos. Lugar donde escribo. Noten ustedes que lo que tenemos en este script dice Untitled One, es decir, no tenemos ninguna definición del archivo, es decir, no tenemos ninguna no tenemos ningún nombre, ¿sí? No tenemos ninguna acepción a este documento. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es dejarle un título. ¿Cómo le vamos a dejar un título? En primer lugar, vamos a hacer clic en el disquete que usted puede observar abajo del título Untitled One, y dice guardar como. En este caso podemos dejar el título genérico de script, o puede usted poner mis primeros pasos, lo que sea. ¿Sí? Veamos, primeros pasos. O haciendo alusión al hashtag propiamente tal, programando 120. Cuando hayan ejecutado la línea, van a darse cuenta que en Files ustedes deberían observar, si es que están en un directorio determinado, su título propiamente tal. No se preocupe, de todas formas, si es que no lo observa, ¿ya? Si es que no lo observa, puesto que estos son los primeros pasos en programación. Sebastián, Cuénteme. disculpa, ¿dónde lo guardas? En este caso yo lo estoy guardando en un proyecto. Tú lo puedes guardar en distintas partes. Es decir, lo puedes guardar en el escritorio, en documento, en mi PC, donde tú quieras, si es que trabajan en Windows. Cuando tú dices que lo guardas en un proyecto, ¿qué significa? Es que eso, no quiero ser spoiler, pero guardar en un proyecto significa almacenar todo en un sistema que permita ejecutar. Fíjate tú que probablemente no tengas el mismo nombre que yo,
ya que yo estoy trabajando en un proyecto. Pero como es un taller de primeros pasos, por supuesto que estas cosas yo las voy a estar mostrando en los cursos, obviamente, y si tengo el tiempo, indudablemente, yo encantado te puedo mostrar a qué me refiero con un proyecto, ¿ya? Ya. Así que despreocúpate del concepto propiamente tal. Si es que lo menciono, omítanlo, por favor. Ya, chiquillos, chiquillas, entonces tenemos Programando 120, se dieron cuenta de que eso ya estaba funcionando, y ahora pongan atención. Ya tenemos entonces nuestro script de trabajo, usted me confirma si es que ya lo tiene abierto, por favor, antes de empezar a meter mano en el teclado. Fantástico. Iniciamos entonces, manos a la obra, 49 minutos tenemos para empezar a programar, esto va a ser una maratón. Para hacer comentarios en R, usted va a utilizar el comando gato, hashtag. Con esto usted puede escribir en los códigos propiamente tal. Yo esto lo voy a denominar aprendiendo a programar en 120 minutos. ¿Sí? Voy a continuar abajo diciendo de que el objetivo o el objeto es aprender fundamentalmente los primeros pasos en R. Aunque vamos a enfocarnos en entender el razonamiento de la programación. ¿Sí? Voy a guardar esto, ¿sí? Voy a guardar esto, ¿ya? Para que usted entienda que en el fondo R también lo puede utilizar como notas, puede tomar notas sin necesidad de estar con un cuadernito al lado, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Y pongan atención. No se preocupe por los títulos porque después yo les puedo enviar el script de trabajo, ¿sí? Este documento se los puedo enviar, ¿ya? Entonces, si hay algo que usted desconoce, después me pregunta. ¿Mm? Vamos a partir por lo siguiente. Para ejecutar particiones en R, fíjense lo que les voy a enseñar, el primer concepto, particiones en R, o títulos en R, Control-Shift-R en el caso del Mac, y claro, Control-Shift-R en el caso del Mac, y Control-Shift-R en el caso de Windows, igual. Y dice, Insert Section, Section Label, ¿qué significa? Usted va a insertar una etiqueta, y vamos a partir haciendo esto con aprender los fundamentos de R como calculadora. Repito, Control, Shift, R para ejecutar una sección. ¿Y a qué me refiero con una sección? Me refiero a lo siguiente. Yo voy a hacer clic acá, donde dice Show Document Outline, ¿sí? Y se van a dar cuenta que se va a desplegar una especie de índice. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué yo estoy aprendiendo esto desde ahora y no estoy ya metiendo mano directamente en el R? Me interesa que aprendan ustedes también la buena práctica de la programación, que aprendan a programar de forma ordenada. Entonces, con ese comando que yo le enseñé, va a ordenar cada uno de los códigos. Entonces, cada vez que usted tenga que pasárselo a un colega, por ejemplo, el código, o está recién aprendiendo, puede ir recurriendo a esto. Ejemplo, título 2, por ejemplo. Y tengo el título 2. Entonces después yo acá adentro ejecuto mi línea de código, que es lo que voy a enseñar a continuación. ¿Ya? Hasta aquí asumo que está todo claro, se entiende con pera y manzana cada una de las cosas que he estado diciendo. Sí, Daniel, vamos a reenviar el script. Vamos a reenviar el script. Comenzamos entonces señalando que R puede funcionar perfectamente como calculadora. Es decir, yo puedo ejecutar sumas, ¿sí? ¿Y cómo ejecuto el comando? La segunda pregunta que hay que aprender en la enseñanza de un lenguaje de programación. Para ejecutar esto, usted puede apretar clic en Run, o de lo contrario, se sitúa sobre la línea y ejecuta Control Enter, o Command Enter en el caso del Mac. De modo tal de que yo también puedo seguir diciendo 2 menos 5, 30 dividido 10, 10 por 2, y vamos a obtener, si ustedes se dan cuenta, los resultados en lo que yo denominé al inicio de mi presentación, output. Lo que tenemos aquí entonces es donde escribimos nuestras líneas de código. ¿Se entiende hasta ahí lo que estamos realizando?
¿Me confirman a través del chat, por favor? Fantástico. Continuamos entonces. Si ustedes se dan cuenta, ya hemos aprendido que R está compuesto por distintas pestañas, ¿sí? Donde hemos ejecutado nuestros primeros cálculos y obtenemos también de forma instantánea los resultados en lo que se denomina formalmente como console, ¿sí? Consola, ¿ya? Pero también podemos hacer operatorias más complejas. Por ejemplo, si queremos elevar un número, ¿cómo lo realizamos? 40 elevado a 2. Control Enter, recuerda usted, se sitúa en la línea y aprieta Control Enter o, nuevamente, resalto, Run, es lo mismo. Se sitúa en la línea, por ejemplo, Run. Sebastián, ¿pero cómo lo hiciste tú para eliminar los resultados que tengo acá? Yo lo hago con lo que se denomina shortcuts, atajos mediante el teclado. No obstante, aquí lo que quiero que aprendan ustedes es que, como es los primeros pasos, hay una escoba, no sé si la logran visualizar, una escoba que está allí, usted la puede ejecutar y limpia los resultados propiamente tal. Lo vemos en la práctica, haciendo clic en Clear Console. De modo tal que lo que tenemos hasta el momento es sumatoria 2 más 2, 2 menos 5, 30 dividido 10, 10 por 2, 40 elevado a 2. También ustedes se van a encontrar de forma análoga lo mismo. Usted puede elevar con doble asterisco o de lo contrario utilizando ese comando. Ya, Sebastián, voy entendiendo la lógica de lo que tú me estás enseñando. R perfectamente puede ser utilizado como calculadora, por lo tanto, si tengo que hacer cálculos cortos, no tengo necesidad de estar recurriendo a Excel, o como lo dicen otras personas, Excel. Sí, no hay ningún inconveniente. Por lo tanto, fíjense ustedes que aquí estamos haciendo cálculos simples. También podemos ir anidando los cálculos. Por ejemplo, decir a R, necesito sumar 10 más 10 más 20 más 30. 70. Ah, Sebastián, ya estoy entendiendo, ¿puedo escribir y escribir líneas de código? Sí, no tengo ningún problema. Y ahora voy a introducir el primer concepto, por supuesto, no vamos a aprender del todo lo que significa, pero a ver, también puedo utilizar funciones que vienen por defecto en el R. Eso que ustedes probablemente vieron en el colegio y en la universidad. ¿A qué me refiero con funciones? Funciones son todas aquellas funciones, valga la redundancia, que permiten ejecutar, llevar a cabo determinado procedimiento. Hay funciones como, por ejemplo, media, mediana, exponencial, logaritmo, raíz cuadrada, etcétera, etcétera, ¿ya? Que vienen por defecto. Y, obviamente, esto yo lo voy a estar enseñando en las clases que voy a estar dictando, como les dije yo al principio también de esta presentación, pero aquí voy a tratar de ser lo más breve posible con esto. Hay una función que se llama exponencial, ex, si mal no recuerdo. Entonces podemos perfectamente efectuar cálculos sobre la base de funciones existentes por defecto en el R. Pongan atención, 2 más 4 más, fíjense, exponencial, y se despliega un menú que me dice, finalmente, pongan atención aquí, lo voy a limpiar esto para que se entienda de mejor manera, ¿qué funciones existen actualmente en mi computador, en mi R? ¿Se entiende, no? ¿Qué funciones existen cuando se despliega exp? Si yo abro el paréntesis o selecciono con el mouse la opción número 1, miren ustedes, la opción número 1, se va a desplegar un paréntesis. Y ese paréntesis lo que me dice es que esta función tiene un argumento, que en este caso se refiere fundamentalmente a un número. Por ejemplo, la exponencial de 3. Y me dice que es 26 punto algo. Habiendo entendido en estos 40 minutos que nos van quedando lo que significa una función de forma preliminar, yo ahora perfectamente puedo sofisticar el cálculo en R diciéndole, quiero calcular el logaritmo de 5 más pi, ¿sí?, dividido la raíz cuadrada de 5.
¿Sí? ¿Me confirman si hasta aquí vamos bien? ¿Se entiende de que R entonces está funcionando como calculadora? ¿Vamos viendo el chat? ¿Bien? Vamos bien. Súper. Ustedes también me van comentando si la velocidad es óptima, si les parece correcto. Eso es lo que también yo siempre voy preguntando en mis clases, por supuesto. Ya, perfecto. La gente también del extranjero, si no me entiende bien, puesto que yo hablo muy rápido, me dice por favor con total sinceridad, con total honestidad. Se entiende todo adecuadamente. Continuamos entonces con lo siguiente. Todo chévere, perfecto. ¿Cómo concatenamos objetos? Recuerden ustedes, para insertar una nueva línea de section label, Ctrl+Shift+R, que yo la voy a denominar concatenación de objetos. Y si ustedes recuerdan lo que les había dicho al inicio, la gracia de aprender este mecanismo de inmediato en los primeros pasos es que ya tiene ordenado esto. Entonces, después yo puedo hacer clic en calculadora y vuelvo al título calculadora. Voy a hacer clic en concatenación de objetos y me voy al título concatenación de objetos. ¿Qué significa esto de concatenación de objetos? Concatenar objetos significa entrelazar. Significa, voy a hacer entrelazar, voy a tratar de hacer un word cloud aquí, para que esto parezca anidar. ¿Sí? Significa enlazar, significa juntar. Usted probablemente lo ha hecho en Excel o Excel, cuando junta dos elementos, concatena dos celdas. En este caso, quiero que aprendan el primer concepto. C, abro paréntesis y cierro paréntesis. No significa correlacionar. Por correlacionar estás refiriéndote fundamentalmente a cálculo de correlación de Pearson-Spearman, ¿sí? Asumo. En este caso es juntar elementos. Esta C significa, entonces, pongan atención, esta C que tenemos aquí significa, vamos a limpiar aquí la consola, perdón, una vez más, ahí está. Concatenar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a concatenar? Todo lo que está dentro del paréntesis. Todo lo que está aquí. ¿Sí? Adentro del paréntesis. En este caso voy a rayar acá, fíjense. Todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, en esta introducción, lo que quiero que aprendan es que la concatenación es lo siguiente. C 5, 2, 1, 1. Lo que estamos observando aquí, pongan atención, es básicamente la concatenación de distintos números a partir de la letra C. Si yo ejecuto eso, fíjense lo que va a pasar. Me va a mostrar en la pestaña de la consola 5, 2, 1. Pero, como estamos hablando de una concatenación, que es un objeto, que es lo que van a ver conmigo más adelante, yo perfectamente puedo sumar. Fíjense ustedes, sumar dos objetos, 3, 6 y 2. Y lo que vamos a obtener como resultado va a ser la sumatoria de vectores, adelanto un concepto, o de objetos concatenados. 5 más 3, resultado. 2 más 6, resultado. 1 más 2, resultado. Por otra parte, puedo hacer lo mismo multiplicando, pero también puedo decir, por ejemplo, en estas operaciones, 6 por el vector concatenado, 2, 4, 6. ¿Qué es lo que va a efectuar? Va a multiplicar el 6 por el 2, el 6 por el 4 y el 6 por el 6. Oye, Sebastián, pero a ver, ¿por qué estoy aprendiendo esto si yo vengo de las tradiciones de la tradición de las ciencias sociales y a mí me interesa aprender bases de datos de inmediato? A mí me interesa entender la lógica de base de datos, manipular base de datos, sí, lo que formalmente se conoce como técnicas de data wrangling. Pero lo que quiero aquí que aprendan es que para poder entender base de datos, primero tienen que entender lo que está operando detrás. Y en segundo lugar, una base de datos no descansa en una planilla Excel. ¿Ya? Porque existen bases de datos que no necesariamente son el clásico formato XLSX o CSV que ustedes han visto. ¿Ya? Entonces, lo que están aprendiendo aquí es la lógica de lo que está operando. Esto se conoce como cálculo vectorial.
6 por 2, 6 por 4 y 6 por 6, 36. A su vez, puedo hacerlo al revés, pero elevando los números, por ejemplo, a la cuarta. Pregunto, ¿se ha entendido hasta aquí a qué me refiero por concatenación de objetos? ¿El concepto concatenación? Perfecto. ¿Cómo pusiste cada sección en source? No lo pongo en source, lo pongo al ladito de source, de fuente, es Control-Shift-R, y en este caso abre hace clic, miren, nuevamente, lo muestro ahí, nuevamente, para que lo pueda ver. Concatenación de objetos. 34 minutos. Otro de los aspectos que es importante en el aprendizaje de la programación es lo que se conoce como operadores lógicos. Sebastián, ¿qué es eso de operadores lógicos? Estos conceptos que tú estás introduciendo en estos momentos para mí son chino mandarín, no estoy entendiendo del todo. No se preocupe, para eso es este taller. Operadores lógicos. ¿Qué significa operadores lógicos? La gracia de los operadores lógicos es lo siguiente. Yo le puedo preguntar, 30 mayor que 10 y me va a entregar un resultado. True. Le puedo decir, 20 es menor que 30. True. Verdadero. Se cumple la condición. 20 es igual a 10. Y aquí paren sus antenitas. Para establecer el testeo de una condición de igualdad, lo vamos a hacer con doble igual, no con un igual. ¿Sí? Entonces, como les dije yo al inicio de esta presentación, lo que ustedes pueden hacer es lo siguiente. Utilizar un hashtag y decir, esto lo que hace es testear si es mayor que. Hashtag, esto me permite hacer X cosa. Igualdad, ¿ya? Pero yo lo voy a dejar un poco más ordenado. Mayor, menor, ¿sí? ¿Y para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve? Yo ejecuto y tengo el comentario al lado junto con mi operación respectiva. Y lo va a ejecutar. Si yo pongo el hashtag al principio, no lo va a ejecutar porque R asume de que esto es un comentario. ¿Sí? Junto con los operadores lógicos anteriores, es importante que aprendan el siguiente. 10 no es igual a 5. ¿Qué significa esto? Básicamente el siguiente operador. No es igual. Y está testeando dicha condición lógica. En efecto, cuando hablamos de operadores lógicos, nos referimos a aquel tipo de operador que lo que hace es testear, verificar si se cumple o no una condición lógica. Por eso es que entrega verdaderos y falsos. También en la literatura especializada, ustedes se van a dar cuenta de que también los denominan operadores comparativos. Operadores comparativos o operadores lógicos. ¿Duda hasta el momento o se entiende? Me confirman por el chat. Todavía tenemos una cantidad de gente aquí importante. Arrojo otro valor que no sea true o false. No arrojo otro valor, dado que puede testear, claro, con NA o NaN, pero eso es parte de más sesiones, ¿sí? Pero en el fondo, lo que quiero que aprendas es que hasta el momento te entrega true y false, verdaderos y falsos. Estamos testeando condiciones. Operadores lógicos, en definitiva, nos permite verificar si se cumple algo o no. ¿Ya? Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué estoy aprendiendo esto ahora? Después esto les va a permitir a ustedes hacer algo tan simple como filtrar una base de datos. Filtrar cuando sea mayor al año 2010, filtrar cuando la edad sea igual a tanto, filtrar cuando la edad no sea igual a, filtrar cuando el presupuesto sea mayor o igual que, ¿sí? Y en este escenario, donde ya hemos aprendido operadores lógicos, concatenación de objetos, y también vimos al principio de esto la calculadora, vamos a entender entonces la noción de lenguaje orientado a objetos. ¿Qué significa lenguaje orientado a objetos? Para la gente que nunca ha programado, lenguaje orientado a objetos significa lo que vimos anteriormente. Por ejemplo, puedo, en primer lugar, concatenar objetos, ¿ya? Tal como lo que voy a hacer aquí.
Lo que estamos haciendo aquí es, en primer lugar, entender que como estamos en una concatenación, tenemos el objeto 1 o el elemento 1 y el elemento 2, que están dentro de, entiéndalo de esta manera, una especie de bolsa de supermercado que tiene distintos elementos. ¿Sí? Que tiene distintos elementos. Y lo que está haciendo en la primera operación es básicamente si hay igualdad entre los dos números o no. Y por el contrario, aquí está testeando si es mayor o igual que. Y esa es la razón por la cual estamos obteniendo el true y el true. Pero hasta aquí todavía quizás hayan dudas de qué es esto de los objetos. Y en ese escenario es que ahora voy a hacer la introducción propiamente tal. Puedo guardar yo distintos objetos con una asignación. Una asignación significa en el fondo lo que yo voy a utilizar como concepto para poder almacenarlo en el environment, en el global environment. Ejemplo concreto, puedo utilizar el número 15. Yo a este número 15 le voy a decir de que se tome el valor 15. Por lo que vamos a observar al costado derecho de nuestra pantalla que tenemos en el Global Environment un valor que se denomina X y su resultado, en este caso, o su elemento más bien, es el número 15. Si yo ejecuto ahora el 15, perdón, el X, voy a tener como resultado 15, puesto que sabemos de antemano de que X toma el valor 15. A su vez, puedo decir a R que Y va a ser 5. Por lo que ahora vamos a observar nuevamente en nuestro Global Environment, ¿sí? El valor de 5. Si ejecuto Y, vamos a obtener 5. ¿Y para qué sirve esto? Aquí es donde introduzco el lenguaje orientado a objetos, el paradigma, la lógica del lenguaje orientado a objetos. Yo puedo utilizar los objetos, por ejemplo, que tengo almacenado en mi Global Environment para utilizar operadores lógicos o comparativos. Es decir, yo le puedo preguntar ahora, X es mayor o igual que Y, me va a decir que es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque usted sabe de antemano de que el valor de X es el 15. Le puedo preguntar, o le puedo decir, R, necesito que ahora ejecutes X más Y. ¿Por qué puedo ejecutar X más Y? Insisto en la importancia de entender de que como estoy trabajando con objetos, eso que después lo va a entender como variable o vector, ¿sí? Lo que está haciendo aquí, eso que usted puede conocer como variable, como vector, como objeto propiamente tal, va a tener un resultado, porque ya sabe los valores que le asignó. ¿Cómo asignamos? Asignamos con la flecha. La X en este caso puede tomar distintos nombres, no necesariamente tiene que ser X, Y o Z. Puede ser hola, Sebastián, Juan, Pedro, lo que sea. También le puedo decir X no es igual a Y o Y. Sí. Para que aparezcan en la pestaña derecha, tienes que hacer clic en Run, o de lo contrario, Control Enter, o Command Enter. Te sitúas sobre la línea, y haces clic en Run. Continuemos entonces con la lógica en estos 25 minutos. Podemos perfectamente almacenar operaciones en objetos. Supongamos que voy a crear ahora algo que se denomina mi objeto. Mi objeto va a tener el valor de 200. Se va a ejecutar al costado derecho. Yo ahora le puedo decir perfectamente a esto lo siguiente, que calcule la raíz cuadrada, fíjense, SQRT, de mi objeto. Y me va a entregar la raíz cuadrada del valor 200, que usted sabe que se llama mi objeto. Ese objeto, yo perfectamente le puedo decir ahora, ya, pero multiplícalo por el logaritmo de 5. Sí, puedes hacerlo.
Entonces ustedes se preguntarán, ¿cuál es la gracia del lenguaje orientado a objeto? Es el siguiente. Suponga usted que necesita repetir esto 400 veces. Puede hacer esto. Pero quizás no es muy óptimo en términos de la velocidad, la frecuencia, ¿sí? La efectividad. De modo tal de que yo lo que recomiendo aquí es que almacene la operación anterior en un objeto. Entonces, cada vez que necesite ejecutar operación, va a obtener el resultado solamente. Ah, ya, perfecto. Me entrega entonces el resultado. Sebastián, ¿y yo ahora puedo hacer una operación en mi objeto operación? Sí, perfectamente. Ejemplo concreto. Puedo decir que la operación sea multiplicada por el logaritmo de 49 base 7. Que es 47. 45, perdón. Ah, Sebastián, te voy entendiendo. Pero mi pregunta es la siguiente ahora. ¿Cómo yo puedo almacenar esto? ¿Lo puedo almacenar en el mismo objeto? Es decir, esto, ¿le puedo poner ahora el mismo nombre llamado operación? Sí, le puedo poner el mismo nombre. Y eso, en la jerga formal, se llama sobreescribir la variable. En la jerga informal se llama pisar la variable. Es decir, yo le puedo decir a esto mismo, en la línea 48, operación. Fíjense cómo lo voy a leer esto. La operación va a hacer finalmente esto que tengo aquí. Ustedes, si se dan cuenta, el resultado de operación es 22. Si yo ejecuto operación, ahora el resultado es 45. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Fundamentalmente por el hecho de que la operación ahora está efectuando el cálculo del logaritmo 49 base 7. No se preocupe por el cálculo per se, da lo mismo. Puede utilizar 5,5, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hasta aquí, ¿se entiende la lógica del lenguaje orientado a objetos? O un ejemplo más. Vector 3, 4 y 5. Un objeto que se llama vector. Se está reescribiendo Israel, tal cual lo estás mencionando. Reescribiendo el objeto. Estoy reemplazando, ¿sí? Otro sinónimo que puedo utilizar, estoy reemplazando el objeto. Suponga usted que ahora tiene un vector, un objeto, perdón por estos conceptos que obviamente los vemos nosotros en los cursos y también aprovecho a mencionar, bueno, en los diplomados en los cuales nosotros estamos trabajando, el diplomado en Data Science de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica y el diplomado en Estadística, ¿ya? Ahí vemos también estas cosas que están ustedes viendo aquí. Vector 3, 2, 4, yo perfectamente, dado que estoy adscrito, situado en el paradigma del lenguaje orientado a objeto, le puedo decir, ¿puedo elevar todo el vector a 2? Sí, lo puedo elevar, 9, 16 y 25. Es decir, cada numerito que está dentro del vector lo va a elevar al cuadrado. En síntesis, tal como nos había dicho nuestro amigo Israel, podemos sobreescribir los objetos. Atención, yo le puedo decir A va a ser 5, pero yo también le puedo decir que B va a ser A. De modo tal que la primera pregunta que quiero hacer, y aprovechen de pegar un screenshot si es que quieren, ¿no es cierto?, con el hashtag programando 120, ¿qué valor está tomando B? Abro la pregunta y la dejo en el chat, por favor, para que me respondan. ¿Qué valor toma B? Si A es 5 y B es A, ¿qué valor está tomando B? ¿Vamos viendo el chat? Perfecto, vamos como avión entonces. Muy bien. ¿Y qué pasa si ahora yo le digo A es 4? ¿Me contestan por el chat, por favor? Si yo le digo ahora A es 4, ¿qué valor debería tomar? Perfecto. Si A es 4, va a tomar 4. ¿Sí? Si hasta aquí no se ha entendido lo que ha hecho, otro ejemplo clásico que podríamos hacer. Tomamos dos presupuestos, el del año 2021, que lo voy a poner, tenemos un presupuesto de 20.000. Y presupuesto 2022 va a tener 25.000. Suponga usted que le dicen, por favor, necesito que usted calcule cuánto es el presupuesto entre el 2021 y 2022.
Lo que podemos hacer es sumar presupuesto 2021 más presupuesto 2022. Y tenemos nuestro resultado. Israel, tendríamos que ver tu caso concretamente, o me puedes copiar lo que dice en la consola y lo pegas en el chat. Es la única manera para poder ayudarte en este tiempo que me queda, porque estoy tratando de hacer algo muy rápido. Perfecto, fabuloso. Consulta hasta aquí. ¿Se ha ido entendiendo lo que hemos ido viendo en el transcurso de este taller, o mini taller de 120 minutos? Ya, oye, supongo que no están aburridos, no están aburridas, estamos bien. Estamos tratando de hacer esto con pera y manzana, por supuesto, para que no sea tan aburrida la programación, porque la programación no tiene que estar solamente depositada en algunas personas. Cualquier persona puede programar, en el fondo. Ahora, yo lo digo también por experiencia propia, aprender a programar implica finalmente entender de que está aprendiendo un nuevo lenguaje, a su cerebrito lo tiene que entrenar, ¿sí? Porque cuesta al inicio, por supuesto. ¿Ya? Todo esto que estamos viendo aquí, por supuesto que tiene un fundamento, una epistemología, lo que está operando detrás. ¿Ya? No obstante, quiero que lo vean directamente en la práctica. Continuamos entonces. Oye, veamos esto que es clásico. Aquí nos vamos a meter quizás en algo que es importante. Secuencia y repeticiones. Seba, pero a ver, yo quiero de verdad aprender base de datos inmediata. Yo le respondo, está bien, felicito, me alegro que quiera tener esa capacidad de aprender de inmediato base de datos. Lo que yo le puedo decir es nuevamente lo mismo, enfatizar de que es importante entender que una base de datos no descansa solamente en una matriz fila-columna, ¿ya? Eso que conoce usted probablemente como planilla Excel, ¿ya? Joaquín Meléndez, esto se va a subir a YouTube. Tendríamos que ver, ¿no? Tendríamos que ver. Por supuesto, por la gente que está conectada aquí después de la pega, después de la pega o después de la universidad, con la paciencia, ¿no es cierto?, de estar viendo 120 minutos de programación. ¡Wow! ¡Wow! Por eso estoy tratando de hacerlo lo más ameno posible. Y en cuanto a tu consulta, sí, yo creo que lo vamos a subir porque es una clase introductoria, ¿no? No puedo pasar tanto porque finalmente esto también a mí me permite saber lo que puedo ir enseñando en los cursos, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Pero sí, sí, por supuesto, lo vamos a subir. Secuencia y repeticiones. Ya, hemos aprendido entonces, hasta el momento, que R funciona como calculadora, podemos concatenar objetos con la letra C, operadores lógicos, recuerden ustedes, mayor, menor, igual, igual, no es igual, etcétera, etcétera. Y ahora, tras habernos situados en el lenguaje orientado a objetos, que ya lo ejecutamos, podemos sumar, por ejemplo, los presupuestos que almacenamos en nuestro Global Environment, o denomínalo ambiente. También tenemos secuencias y repeticiones. Y esto es importante aprenderlo desde ya. Va a servir muchísimo para cuando usted aprenda R en mayor profundidad. Para generar secuencias vamos a utilizar el comando sec, de secuencia, sequence. From significa desde. Por ejemplo, vamos a hacer una secuencia que vaya de -3 a 6 to 6 by 1. ¿Qué significa? Estimado R, junto con saludar, necesito que usted ejecute una secuencia que vaya de -3 a 6, 1 en 1. Control, Enter o Run. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Duda hasta ahí? Juan Pablo, tienes que etiquetar con el hashtag que alguien se lo envíe, por favor, directamente el hashtag, si me pueden apoyar también en eso. Tratemos de que todas las personas que estén aquí puedan ir aportando. Envíenle el hashtag por el perfecto. Programa 120 o programando 120 les puede servir, y etiqueta ahí Estación Las Tarrias con un pantallazo para que sepan ellos, y después van a lanzar una especie de muestreo aleatorio, ¿sí?, de la gente que etiquetó para que pueda obtener el curso conmigo, ¿sí? La sintaxis o party by one, ¿qué significa? Uno en uno, por ejemplo, simple, by two, dos en dos, y así sucesivamente. Significa el salto por el cual va a ejecutar esto. Sec, entonces, from
3 to 6, by 1. Es como que yo diga sec from 1 to 10, ¿sí? Secuencia de 1 a 10, by 1. Es decir, a una secuencia de 1 en 1. Ah, Sebastián, te voy entendiendo. Esto es lo mismo si es que es lineal la secuencia, no tiene ningún salto. Si yo hago esto, 1, 2 puntos, 10. Ya, voy entendiendo. Pero también, pongan atención, puedo utilizar el comando rep, que significa repetir algo. Supongo usted que necesita repetir esto. ¿Qué significa? Lo que está acá adentro, usted ya sabe lo que es, fíjese cómo vamos aprendiendo de a poco esto. Esto significa la concatenación de objetos. ¿Qué objetos tenemos? El menos 1, 0, 1. Por lo tanto, después si vemos el argumento times 5, lo que me está diciendo es, va a repetir lo que tengo ahí 5 veces. Y obtenemos nuestro resultado. ¿Sí? Análogamente, por ejemplo, queremos repetir una secuencia almacenada en un objeto que nosotros vamos a denominar aquí pares. Ejemplo, pares va a ser secuencia que vaya de 2 a 10 y que vaya de 2 en 2. ¿Qué estás haciendo ahí? Fíjense ustedes, pares significa vaya con un salto de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10. Como usted ya sabe trabajar con lenguaje orientado a objeto, lo que yo puedo hacer ahora es, en vez de ejecutar lo que realizamos aquí con un vector concatenado, un objeto concatenado, yo ahora puedo repetir. ¿Qué cosa? Lo que puedo repetir es pares. Cierta cantidad de tiempo, en este caso, 10 veces. Si hasta aquí no se ha entendido, podemos hacer otro ejemplo. Años. Años va a ser una secuencia que sea, por ejemplo, del 2010 al 2022, que vaya uno en uno. Y si yo ejecuto años, vamos a obtener, fíjense, la cantidad de años, del 2010 al 2022. Es una variable que estoy creando desde cero. El resultado de rep es también un vector, tal cual. El resultado de vec es un vector. Te lo va a ejecutar como vector. Y aquí es cuando me interesa que aprendan la diferencia entre dos conceptos básicamente. Each y times. No es lo mismo. Pongan atención. Voy a hacer una repetición de años. Suponga usted que necesita repetir años n cantidad de veces. Necesita que 2010 se repita 12 veces. 2011, 12 veces. Fíjense lo que va a pasar con el each. Voy a limpiar esto para que entienda la diferencia. Each 12 y rep años times 12. Que alguien, por favor, me muestre en el chat la diferencia entre el each y el times. ¿Qué es lo que hace cada uno? Vamos viendo el chat. ¿Cuál es la diferencia entre el each y el times? Que ustedes me respondan a través del chat. El orden de los resultados de partida, ya, pero también tiene que ver, secuencia es uno y otro es orden, tal cual. Pero fíjense que hay una diferencia. Exactamente, repite cada elemento y times toda la secuencia. Ya, Sebastián, voy entendiendo. Entonces, supongamos que ahora necesitamos repetir la secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Para repetir esa secuencia, lo que podríamos hacer es repetir la secuencia lineal, porque es 1 a 6, en vez de escribir sec, from, yo puedo escribir 1 a 6, porque sé que es lineal. ¿Sí? Y yo le puedo decir que esto lo repita 2 veces, times 2.
para repetir eso. Ah, Sebastián, te voy entendiendo. Pero ¿qué pasaría si no fuese lineal? Ahí ya estamos en complicaciones. Por ejemplo, necesitamos repetir la secuencia 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5. Ahí sería repetir de 2 a 5 times, fíjense, voy a concatenar. ¿Qué es lo que voy a concatenar? La pregunta que está operando subrepticiamente aquí, es decir, por debajo de, es, ¿cuántas veces se repite el número 2? Que alguien me diga, ¿cuántas veces se repite el número 2 en la secuencia que puse? 2. ¿Cuántas veces se repite el número 3? 1. ¿Cuántas veces se repite el número 4? 3. Perfecto. Y el último número se repite una vez. Si yo ejecuto esto, vamos a obtener la secuencia de esta repetición deseada. Y ahora si queremos, por ejemplo, repetir 2, 4 y 6 3 veces, ¿cómo lo haríamos? Lo que tendríamos que hacer ahí es rep, supongamos, 2, 4 y 6, con una concatenación, o un objeto que usted denomine, coma, each 3. Hasta aquí, ¿se entiende lo que hemos realizado? Súper. Continuamos. Probablemente, cuando ustedes aprendan lenguaje de programación, van a encontrarse sus primeras experiencias con lo que hemos denominado aquí funciones. Y vamos a encontrar que tenemos estas funciones. El primer concepto, ya me has metido una cantidad de conceptos, Sebastián, aquí que no entiendo. Ya, de a poquitito. El concepto de función, aparte de concatenación, función. Y dentro de la función usted va a encontrar que existen funciones para calcular medias, medianas, desviación estándar, varianza, raíz cuadradas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que considero pertinente en estos 7 minutos que nos quedan, la primera parte de este ejercicio, de taller de 120 minutos, va a ser aprender algunas funciones básicas. No pretendo que todas, por supuesto, porque es imposible. Tampoco pretendo, insisto, que se aprenda los códigos de memoria, ya que es imposible. Esto es estrictamente práctica. No les voy a enseñar packages, no les voy a enseñar comandos nuevos, sino que simplemente la escuela antigua de la programación. ¿Sí? Aquí repito por segunda vez el concepto de escuela antigua. Es decir, cómo realmente se programa por defecto. Porque entendiendo esta lógica, después el resto, usted se va a ir como avión. Porque hoy en día hay paquetes en R, ¿sí? Estas herramientas, funciones que permiten llevar a cabo procesos de forma mucho más sencilla, tales como el que inauguró Hadley Wickham, llamado Tidyverse, ¿sí? Es un conjunto de herramientas que pueden permitir llevar a cabo trabajo en Data Science o Data Science, o ciencia de datos, como quiera denominar usted. Quizás ya lo preguntaron, ¿se podrá acceder después de la clase para repasar? Sí, voy a enviar el script de trabajo, o por último dejo la clase simplemente y el script después yo lo voy a mostrar en la clase, ¿sí? En una clase. Quizás ya lo preguntaron, ¿se podrá acceder? Ya respondí. Funciones básicas. No se preocupen por lo que voy a ejecutar a continuación, pero a ver, tenemos 55 personas, 54 personas que tienen distintas edades. Entonces yo voy a calcular, perdón por la hipótesis que voy a levantar, voy a hacer un muestreo aleatorio aquí, no se preocupe por la función, un muestreo aleatorio, asumiendo de que las edades, el intervalo de edad de la gente que está en este taller
está entre 20 y 50. De tamaño, supongamos 56 personas, con reemplazo. Insisto, no se preocupe por esto. Fíjense, tenemos las edades de ustedes, asumiendo que están entre el intervalo 20-50. Yo esto lo voy a almacenar en un objeto llamado edades. De modo tal de que si ejecuto edades, se van a dar cuenta de una peculiaridad dentro del Global Environment. Voy a limpiar toda la consola, miren, ustedes también aquí van a darse cuenta que también tienen una escoba, igual que acá abajo. ¿Qué significa esa escoba? Significa limpiar la consola. Dice, ¿quieres confirmar la remoción de los objetos? En este caso, yes. Es decir, limpié todo lo que hay. Entonces, si yo ejecuto ahora, se van a dar cuenta de algo. Primero, dice que el objeto se llama edades, que ahora, a contar de ahora, lo vamos a entender como variable. Una variable que tiene una característica, una naturaleza en particular, que en este caso es número entero, integer, cuya secuencia es de 1 a 56. ¿Qué significa eso? Tiene 56 elementos. Nada más que eso. Funciones básicas entonces en estos 3 minutos. Mínimo de edades. La edad mínima de la persona que está participando aquí en este curso, en este taller, más bien no es un curso, es un taller express rapidísimo, es de 21 años. La edad máxima, 50 años. Which mean significa cuál es la posición donde está el participante con la edad mínima. Eso significa está en la posición 18, y yo le voy a explicar después a qué me refiero con posición. ¿Sí? Which max significa dónde está la posición del participante que tiene mayor edad en la posición 35. Y aquí es donde yo respondo eso que les dije al principio. Posición. Si yo ejecuto el vector objeto edad, fíjense que la posición 1 es 30. La posición 29 se refiere al 34. Por lo tanto, yo les pregunto, ¿cuál es la posición número 35? Que alguien me conteste por el chat. ¿Cuál es la posición número 35? ¿Cuál es la posición número 33, 35? 4, tal como nos está comentando Magdalena, la posición 4. Por lo tanto, si ahora quiero yo saber la posición, por ejemplo, de which max es 35, lo que puedo hacer yo ahora es lo siguiente. Tomando corchetes, le digo, señala la posición tanto. ¿Sí? Eso se los voy a enseñar yo en la segunda parte, por supuesto. Which max, entonces, posición. Recuerden, hashtag me entrega la posición, no el resultado. Min de edades me va a entregar la media de edad. ¿Cuál es el promedio de edad de la gente que está participando en este taller? Perfecto. Voy a hacer algo muy obvio. La varianza de edades, 70. No tiene ningún sentido interpretativo, salvo que le demos la varianza a su desviación respectiva, y eso significa que estamos calculando la desviación estándar. ¿Sí? Es de 8 años, es decir, nos alejamos 8 años del promedio. ¿Sí? 8 años lo que se aleja del promedio de edad de la gente que está en este taller. ¿Sí? Es concomitante si yo ejecuto SD, desviación estándar, ¿sí? De edades, vamos a llegar al mismo número. ¿Sí? Uno que lo hice manual, entre comillas, y el otro está con la función propiamente tal. Junto con estas funciones básicas, es importante que aprendan a utilizar el comando class de edades. ¿Qué significa? Class significa, me quedan 15 segundos, class significa naturaleza de la variable. ¿Qué naturaleza es?
¿Es cualitativa? ¿No es cualitativa? Etcétera, etcétera. Length de edades, el largo, ¿sí? La longitud del objeto. Y por último, cerramos con esta parte, el comando unique de edades. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los valores únicos que posee esta variable? Y me dice, esos son los valores únicos. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve esto? Y cerramos la primera parte. Supongo usted que tiene una columna donde tiene distintos niveles socioeconómicos, ¿sí? ABC1, C2, C3, E, pero después se repite nuevamente C2, C3, y así sucesivamente. Si yo le pregunto unique del valor, me va a decir ABC1, C2, C3, D y E. ¿Se entiende? Los valores únicos que posee, en este caso, una variable como nivel socioeconómico, una variable categórica, una variable factor de tipo cualitativo. Cerramos la primera parte entonces, cumplimos con el tiempo de la primera parte, nos vamos a tomar unos 10 minutos y continuamos 10 minutos, no más, porque esto va a ser flash. Detengo la grabación, desde ahora ya volvemos entonces a nuestra segunda parte. Si ustedes se dan cuenta, R tiene distintas potencialidades, ¿sí? Hemos ido aprendiendo también que R funciona como calculadora, que podemos concatenar objetos, que podemos también ir ejecutando funciones básicas tales como las que realizamos anteriormente, entre otros aspectos. También vimos al principio de esta presentación que tenemos la posibilidad de llevar a cabo el trabajo de almacenar en objetos las cosas que hemos ido ejecutando al costado izquierdo de nuestra pantalla. Dado el antecedente anterior, lo que voy a enseñar ahora es lo que se conoce como indexación. Indexación. En Python también se trabaja con indexación. Es muy similar. Bueno, prácticamente lo mismo. Por lo tanto, si aprende esta parte bien, en Python lo va a leer y va a decir, ah, es exactamente lo mismo. Si yo ejecuto el vector edades, o el objeto edades, ¿sabe usted lo que tiene de antemano? Lo que tenemos de antemano es la edad de cada uno de ustedes. ¿Sí? Edades. Lo que podemos hacer es lo siguiente ahora. Para indexar, lo que vamos a tomar como referencia es corchetes. ¿Qué significan los corchetes? Los corchetes significa rescatar, hasta el momento lo vamos a entender de esta manera, rescatar elementos. Supongamos que ahora yo quiero utilizar dentro del corchete una operación lógica. Le puedo decir que las edades sean menores a 25 años. ¿Qué significa lo anterior? El objeto edades rescata cuando se cumpla la condición que está dentro del corchete. Si yo ejecuto, lo que me va a decir es cuando se cumpla la condición, rescatando aquello. Por supuesto que yo también le puedo decir, y esto lo voy a dejar en la línea 107 mejor, edades rescata una posición determinada, la 5. Y me va a decir que la posición 5 del objeto edades es 44 años. La posición 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Se va entendiendo lo que significa indexación hasta el momento? ¿Se entiende lo que significa indexación? Perfecto. Magdalena, cuéntame, ¿cuál es tu duda? Repetir, Israel. Supongamos que tienes tú un objeto que se llama X, le puedes poner Israel, Juan, Pedro, lo que sea, mi objeto, variable, da lo mismo. Si yo utilizo los corchetes, yo sé que este valor, supongamos que es un vector que va de 1 a 10, tiene 10 elementos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si yo le digo, rescata la posición 2, lo que me va a rescatar finalmente es el número 2. ¿Por qué? Porque tú sabes de antemano de que esta es la posición 1, esta es la posición 2,
esta es la posición 3 y esta es la posición 4. ¿Se entiende ahí? Israel, por favor, me confirma por el chat. Edades no se ha convertido en ninguna base de datos. Una base de datos vendría a ser esto. Perdón que me adelante. Pero dado que me preguntaron, eso vendría a ser una base de datos. ¿Ya? Lo que se conoce como data frame. ¿Ya? ¿Qué pasa si queremos rescatar más elementos de un objeto? Puedo hacerlo. ¿Cómo? Le digo, concatena la posición 6, la posición 10, la posición 12, la posición 15, la posición 18. Es decir, me va a rescatar los valores de esas posiciones. Y esas posiciones son, la posición 6 es el participante que tiene 25 años. La posición 10 es, por ejemplo, la participante que tiene 41 años. Y así sucesivamente. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Supongamos, vamos a encontrarnos en la práctica la aprobación gubernamental, donde tenemos distintos porcentajes. Supongamos que está medido de 0 a 100. Tenemos primer mes 20%, segundo mes 18%, tercer mes 38%, cuarto mes 36%, quinto mes 38%. Si yo ejecuto aprobación de gobierno, perdón, qué terrible, aprobación de gobierno, tenemos los porcentajes respectivos. No obstante, lo que podemos hacer ahora, dado que ya aprendimos el concepto de indexación, es lo siguiente. Puedo calcular yo, por ejemplo, la tasa de crecimiento mediante la indexación entre un año y otro. ¿Creció o no creció esto porcentualmente? ¿Cuánto es lo que creció? Recuerden ustedes que para calcular eso, lo que tienen que hacer ustedes finalmente es calcular el valor presente menos el valor pasado dividido, en este caso, el valor presente. ¿Sí? Y esto lo vamos a multiplicar por 100. ¿Sí? Entonces, si el número es positivo, entonces hay un incremento porcentual. Si es negativo, hay un decremento porcentual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Podemos hacerlo de dos formas. Primero, señalar lo siguiente, miren. B2 menos B1 lo voy a dividir por B1 por 100. Sebastián, ¿qué diablos estás haciendo aquí? Simplemente para que tomemos apunte, ¿ya? Lo que estoy haciendo aquí, perdón, es lo que vamos a utilizar, lo dejo como comentario, para calcular finalmente la aprobación gubernamental. Sabemos cuáles son nuestros valores, ¿no es cierto? Ya estamos claros con eso. Gobierno de Boric, por ejemplo, evaluación en cada uno de los meses. Valor presente menos el valor pasado, dividimos valor pasado. ¿Cómo lo podemos hacer? Aprobación gobierno, supongamos que queremos cuantificar esos 2 meses. ¿Cuánto creció o disminuyó? La aprobación de gobierno, ¿sí? Si yo ejecuto, nuevamente tenemos los resultados. Insisto, resultados. ¿Cuál es la posición 4 del vector u objeto aprobación de gobierno? ¿Qué valor toma? ¿Qué valor está tomando la posición 4? 36. Perfecto, Israel. Muchas gracias. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, posición 4, ahora lo vas a entender quizás mejor, vamos a obtener nuestro resultado 36, puesto que estamos rescatando el elemento propiamente tal. Dicho lo anterior, lo que puedo hacer ahora es lo siguiente. La aprobación de gobierno, rescato la posición 5, menos la aprobación de gobierno de la posición 4, esto lo voy a poner un poco más acá, de la posición 4, ¿sí? Lo voy a dividir por la aprobación de gobierno de la posición 4. Si esto yo lo pongo entre paréntesis, lo divido y lo multiplico por 100, tenemos en este caso que hubo un aumento del 5,5% porcentual. Entonces, ¿qué es lo que trato de mostrar aquí? Básicamente,
el concepto de indexación. Esto significa, se reemplaza tal cual, esto significa posición 5. Que usted sabe de antemano que la posición 5 es el número 38. ¿Se entiende ahí o no? Y que estoy reemplazando finalmente la fórmula manual. ¿Sí? Lo puedo hacer también del siguiente modo. Puedo hacer B2, aprobación, gobierno 5 para optimizar tiempo, por ejemplo. Y B1 sería aprobación, gobierno 4, gobierno 4, y ahora simplemente tomo la misma fórmula. ¿Sí? Entonces lo que le puedo decir es B2 menos B1 dividido B1 por 100. ¿Por qué se preguntarán? Porque ya tengo los objetos almacenados. ¿Sí? A eso me refiero con lenguaje orientado a objetos y en segundo lugar, indexación. ¿Se entiende hasta aquí lo que hemos realizado? Yo voy a sacar esto de el índice que teníamos al lado para que se vea mejor. Continuemos con otro ejemplo. Clásico. Supongamos que están trabajando en las famosas direcciones de análisis institucionales todas las universidades. Obviamente tienen que enviar las estadísticas, ¿no es cierto?, oficiales al Ministerio de Educación para ver tasas de reprobación, tasas de deserción, tasas de conversión, matrículas me refiero, entre otros. Y desea usted, por ejemplo, cuantificar el número de encuestas finalizadas por día en sedes de una universidad. Da lo mismo cuál la universidad. Entonces yo lo que puedo calcular ahora es lo siguiente. CD1 va a tener distintos valores. 80, 90, 50, 40, 35. Y ejecuto CD1. Póngale cualquier número, da lo mismo. ¿Ya? No se fije en mis números, le puede poner cualquiera si son ejemplos. CD2 va a ser, supongamos, se contestaron 75 encuestas de evaluación docente. Se contestaron después 68 encuestas, se contestaron 50, se contestaron 90 y se contestaron 98. Si yo ejecuto CD1 y CD2, vamos a obtener la cantidad de encuestas finalizadas de evaluación docente. Se cuantificaron por meses. Entre comillas, Israel, podríamos tomarlo como un análisis preliminar, muy básico, pero sí. Sí, por supuesto. Ahora pongan atención con lo que voy a enseñar, que es el cálculo vectorial con vectores asignados. Sebastián, ¿qué dijiste ahí? No te entiendo absolutamente nada. No se preocupen, que para eso estamos en estos 47 minutos de podcast. Chiquillos, chiquillas, pongan atención. Vamos a asumir, supongamos, que estos son los días de semana. Este es el clásico ejemplo que yo muestro en mis clases en las primeras sesiones. ¿Sí? Después se enojan conmigo porque hago ejemplos más complejos, pero este es sencillo, lo prometo. Supongamos que 75 es lunes, 68 es martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Estamos claros hasta aquí o no? Entonces, le envían a usted un correo electrónico y le dicen, hola, ¿sabes qué? Necesito que tú puedas efectuar un análisis y me digas en esta comparación, que formule tablas comparativas y me diga, oye, ¿dónde se contestaron más evaluaciones docentes? ¿Qué días se contestaron más evaluaciones docentes? Y así sucesivamente. Un segundo. Evaluaciones docentes. Fíjense que lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos nosotros utilizar el comando names o hagamos lo siguiente. Días, encuestas. Voy a crear un vector, pongan atención, que es una variable que va a tener las etiquetas lunes, martes, miércoles, jueves
Usted puede acortar, por favor, no necesariamente tiene que escribir como yo lo escribí, puede poner L, M, N, J, I, B. ¿Y qué es lo que quiero mostrar a continuación? Que ahora en valores, este pedacito es importante, yo me podría detener aquí varios minutos, pero como no tengo tanto tiempo, señalar, primero, atención, en este Global Environment, lo que tenemos ahí se conoce como naturaleza de la variable. ¿Qué tipo de variable es? ¿Es una variable quali, como ustedes dicen, o una variable quanti? Las que dicen integer y num o num son quanti, ¿sí? Variables discretas, en este caso, integer, variable discreta. Tenemos character, que en el fondo vendría a ser una variable quali, que probablemente en SPSS, la gente que trabajó en SPSS lo conoce como variable nominal. ¿Sí? Es una variable de tipo carácter, que designa algo. No es una variable ordinal. ¿Sí? Lunes no vale más que martes, a eso me refiero. Entonces, si yo ejecuto días encuestas, miren, tenemos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Si yo les pregunto, ¿cuál es la posición de día miércoles, por favor? Si alguien me contesta es porque yo asumo que ya se entendió perfecto. Posición de día miércoles. Uy, qué bueno, ya. Me doy por pagado con esto que me está mostrando usted. Fantástico. Como ya se entendió, si yo ejecuto CD1, indudablemente no sé qué día se refiere, particularmente el 80, 90, 50, 40, 35, salvo de que yo efectúe una operación con ambas sedes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Asignar los días de las encuestas a cada una de las sedes, para que yo sepa en el fondo a cuál se refiere. ¿Cómo lo hacemos? Primero, operaciones con vectores, ni siquiera base de datos. No creo que alcancemos a base de datos propiamente tal. Vamos a entender al menos esta primera parte bien. Names, ¿qué significa? Nombres. ¿Qué nombres vamos a asignar? Los nombres que vamos a asignar van a ser a CD1. Perfecto, Sebastián. ¿Y qué nombres le vamos a asignar? Por eso, esa flecha. Significa, recuerden ustedes, asignación. Asignación. ¿Qué vamos a asignar? Un objeto concatenado que puede ser anotando lunes, martes, ¿se entiende? Miércoles, jueves o viernes. Lo puedo hacer así. Pero usted, como ya es experto, como ya es experta en la programación, ya está entendiendo esto del lenguaje orientado a objetos, ¿qué pasa si yo hago día encuestas? Lo puedo hacer. Le estamos poniendo, tal como nos está comentando Magdalena, etiquetas. De modo tal de que si yo ahora ejecuto CD1, miren lo que pasa acá abajo. Y hasta aquí no estamos en una base de datos, ¿ya? No estamos en una base de datos. Lo único que estoy haciendo es asignar, como dice Magdalena, etiquetas. Magdalena, cuéntame, tengo 42 minutos. Ya. De modo tal que, como ya aprendimos a asignar etiquetas a un vector que estaba indefinido solamente por las posiciones numéricas, hagamos lo mismo entonces con la CD2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? A ver si alguien entendió. ¿Qué es lo que tendría que reemplazar? Que me comenten por el chat. No te preocupes, Magdalena, puedes hablar por el chat. ¿Sí? La sede. CD1 va por CD2, CD1 va por CD2. Fíjense. Lo mismo. En consecuencia, limpiando la consola, lo que tenemos ahora, voy a ejecutar con run, recuerde usted, o con control enter, línea 136 y línea 139. Ya tenemos en la primera parte lista, pero ahora lo que podríamos hacer es lo siguiente. ¿Qué pasa si queremos calcular el total de encuestas por cada una de las sedes? Aquí es donde ya empieza a jugar. Por ejemplo, le dice, ¿cuántas encuestas se finalizaron en la semana X? Sume, sum, CD1.
En la CD1 se contestaron 295 encuestas. En la CD2 se contestaron 381 encuestas. Por lo tanto, ya puede responder que en la CD2 se contestaron efectivamente muchas más encuestas. ¿Qué pasa si a usted le mandan una pregunta por correo electrónico y le dicen, oye, pero ¿cuál sede? O sea, va bien, ¿cuál sede tiene mayor cobertura? ¿La sede de la sede 2 o la sede de la sede, perdón, la sede 1? Bueno, voy a repetir la pregunta porque ni siquiera yo me entendí lo que dije. ¿Cuál sede tiene mayor cantidad de encuestas finalizadas? ¿Sede 1 o sede 2? Aquí es donde yo sugiero utilizar lo que conocemos como operadores comparativos u operadores lógicos. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Lo que recomiendo yo es dejar este como total CD1, almacenarlo en un vector, no voy a estar ejecutando todo el rato sum de CD1, y lo mismo hago con la CD2. Si yo ejecuto eso, recuerde usted que cada vez que vaya ejecutando, voy a tener ya el resultado, 295 y en el otro 381. Entonces, la pregunta que está detrás es, ¿qué es lo que hacemos? Si yo le pregunto, total CD1 es mayor a total CD2, miren lo que va a pasar. Me dice false. ¿Por qué? Porque está testeando, finalmente, la condición de esas sumatorias. ¿Qué número es mayor? Entonces aquí ya vamos alimentando esta bola de nieve, donde aprendimos cálculos vectoriales, le aplicamos funciones y ahora estamos utilizando los operadores comparativos en nuestros objetos. Pero ahora también, dado que ya aprendieron que había ciertas funciones básicas que obviamente no van a recordar sus nombres, pero había una que podía calcular la posición donde se encuentra el máximo de encuestas. Miren, Quizmax CD1 me dice martes 2. Pero yo les pregunto, ¿se contestaron efectivamente 2 encuestas? No, porque esto me entrega la posición. Lo que me está diciendo efectivamente es día martes. Pero lo que me está entregando es la posición. Por lo tanto, ponga atención con lo que voy a realizar a continuación. Lo que puedo hacer yo para rescatar la posición es decir, primero, CD1, posición 2, y me dice que es 90. La otra opción es, ponga atención que aquí voy a ir complejizando, en programar, como siempre digo, no hay nada escrito, Twitchmax CD1, y vamos a llegar al mismo resultado. Ah, Sebastián, te voy entendiendo ahora. Pero ahora volvamos entonces a CD1, donde usted sabe de antemano que tenemos los días de la semana, junto con la asignación de la etiqueta. Entonces, como elemento adicional podríamos preguntar, oye, ¿qué días fueron mayores a 75? Podemos hacerlo manual, ver el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sin embargo, no es óptimo. Para eso, mantengamos nosotros el criterio de operadores comparativos, diciendo, o lógicos, ¿cuándo fueron mayores a 75? Y fíjense lo que me dice, true, true, false, false, false. Lo que me está diciendo es, ¿cuándo efectivamente se cumple la condición de que la CD1 es mayor a 75? Me refiero a la cantidad de encuestas finalizadas. Si yo le pregunto ahora, ponga atención, quiz CD1, miren lo que van a aprender conmigo, mayor a 75. Me va a decir ahora, con el comando quiz, la posición. Por eso quizmin y quizmax se refieren, o aluden, conciernen a la posición mínima y máxima. El quiz a secas es la posición. Me dice, ¿cuándo se cumple? En la posición 1 y posición 2. Pero usted ya puede responder diciendo que, bueno, los días lunes y martes se contestaron más encuestas. ¿Sí? También yo puedo decir, para que vaya aprendiendo de que podemos programar de distintas formas de verdad,
width CD1 mayor a 75. CD1, perdón, me equivoqué yo. Y me va a entregar el resultado. ¿Sí? O subsecuentemente, para ir complicando aún más esto, para que diga, oh, realmente puedo hacer mucho, y de distintas maneras, lo que podría decir es names de CD1. ¿Qué significa names? Names me dice cuáles son los nombres de la variable, lo que contiene. Me dice, esos son los nombres. Ah, perfecto. Pero como yo ya aprendí el comando de indexación, que sé que es con los corchetes, recuerden, indexar corchete. Repito de nuevo, indexar corchete. Le puedo decir ahora CD1 mayor a 75. ¿Y qué me va a entregar ahí? En vez de el número propiamente tal, los nombres. ¿Y qué significa esto que estoy haciendo aquí? Entrelazando funciones. ¿Se entiende hasta aquí lo que hemos realizado? Al menos logran identificar las cosas que hemos ido realizando hasta aquí. Súper. Entre comillas, José. Entre comillas. Como tenemos 34 minutos, vamos a finalizar el taller del día de hoy con una pequeña introducción a lo que se conoce como data frame. Yo sé que hay matrices, array, etcétera, etcétera, pero no voy a entrar con detalles, ¿sí? No vamos a hacer cálculos en matrices, no. Es un taller para aprender a programar, ¿no es cierto? Es un título ambicioso, pero obviamente descansa en entender el razonamiento, lo que opera detrás. Y lo digo con total responsabilidad también, para que no piense de que en 120 minutos va a saber programar. No, va a entender lo que está operando detrás, ¿ya? Pero espero que, bueno, si entendió ya la lógica de programación, después puede ir utilizando esto. Los objetos más utilizados en ciencia de datos o data science son los vectores, eso que usted está viendo conmigo acá. Objetos. Los vectores son análogo a lo que en estadística se conoce como variables o matriz de una dimensión. Una variable posee distintas naturalezas, usted lo sabe, pasó por cursos de metodología de investigación social y probablemente leyó el libro de Roberto Sampieri, Metodología de Investigación Social, que lo pasan como un mamotreto bíblico en todas las universidades. Algunas, desde Jesús Ibáñez en adelante, los manuales. Un data frame, un data frame es fundamentalmente lo que usted quizás asocia en primer lugar o en principio a una base de datos. Formalmente el concepto es data frame, base de datos, un encuadre de datos. Para crear un data frame lo puede hacer de distintas formas, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y aquí va a entender toda la lógica de lo que yo le dije. Atención, supongamos que usted tiene ingresos de gobierno central. Me acuerdo de esto que tuve que capacitar a la gente de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Y me acuerdo de un poco del ejemplo que vimos. Usted sabe de antemano, voy a borrar esto, que en el Global Environment almacenamos conceptos, o sea, objetos, perdón. Yo el primero que voy a almacenar es la famosa diosa de la economía, ¿no es cierto? Concepto, que es lo que vamos a trabajar. Y dentro del concepto tenemos, supongamos, los ingresos, ¿sí? Tenemos ingreso, no sé, tributario neto, tenemos cobre bruto y tenemos rentas de propiedad. Ejemplos NIPRES clásicos, ¿ya? Tenemos entonces un objeto que se llama concepto. Si yo ejecuto concepto, en primer lugar, ¿sabe usted que se refiere a una variable de tipo nominal? Una variable cualitativa. Ya aprendió que se almacena en el Global Environment. En estos 31 minutos, 31 minutos. En estos 31 minutos, vamos a aprender, es mi perro que está ahí
ladrando, bostezando, perdón. Chavales, bóstese bien. No, perdón, esto es parte... aprovecho de mencionar que siempre cuando hago clases online, mi perro a esta hora empieza con un ataque diabólico. No me pregunten por qué. ¿Sí? Como que a los perritos, a las perritas les dan como un shock de energía impresionante. A las 9 empieza. Sí, les da un shock de energía. Ya, pónganse. Déjeme programar, por favor. Concepto es una variable de tipo nominal que designa algo. Pero supongamos que ahora necesitamos crear los ingresos propiamente tal, números. Y en ese sentido, podríamos crear los ingresos de 2 meses, junio y julio. Partamos con junio, una muestra aleatoria, distintos números. ¿Sí? Podemos decir 371, 275, 466, supongamos 256, 733. Ejecuto junio, y ahora lo que nos dice esto, que es una variable de tipo numérico, que tiene, pongan atención aquí por favor, esto que tenemos aquí es lo que en R se conoce como length, longitud, el largo de la variable. Tiene 5 elementos. El de arriba tiene 4 elementos. Hagamos lo mismo con Julio. Julio va a ser 414, 329, 272, 370, 786. Vamos viendo. Perfecto. Fíjense usted que lo que tenemos entonces son 3 variables, 3 objetos. Por favor, me confirman si se entiende hasta aquí lo que estamos haciendo. ¿Me confirman, por favor, si se entiende? Sí. Vamos entonces con lo que es un data frame para cerrar en estos 29 minutos la introducción a el aprendiendo a programar en 120 minutos. Un data frame o una base de datos o una tabla más asociada a base de datos se construye sobre la base del argumento o función data.frame, que significa base de datos. Ya, entendamos así. Una base de datos la puedo poblar desde cero, vale decir, le puedo decir concepto, junio, julio. Si yo ejecuto esto, lo que me va a decir primero es un error. ¿Por qué creen que hay un error? Porque lo que me está diciendo es que los argumentos tienen una diferencia de filas 4 y 5. Si ustedes se dan cuenta aquí, tenemos que concepto tiene 4 elementos. Por lo tanto, lo que podría yo hacer es lo siguiente. Supongamos impuesto global complementario. Si yo ahora ejecuto el data frame, no voy a tener problemas, ya que hemos cambiado el largo, la longitud de los elementos. Y dado lo anterior, yo voy a ejecutar entonces mi base de datos. Tenemos entonces esto que ya formalmente se conoce como data frame, que usted lo conoce como base de datos, ¿sí? El acrónimo base de datos, ¿a eso me refiero? Tenemos 5 columnas, perdón, 5 filas, y tenemos 3 columnas. Planilla Excel, que la fui poblando desde cero. De nada, Magdalena, que te vaya súper bien. Como ya sabemos que es un data frame, yo le puedo poner ahora esto, base o ingresos, gobierno central. Que va a ser un data frame. Y fíjense lo que va a pasar al costado. Lo que me va a decir ahora no son valores por separado. Lo que me va a decir es que tengo una base de datos compuesta de 5 observaciones y 3 variables. Esas 3 variables que las construí sobre la base de estos vectores o variables. Objetos. Ponga atención si es que yo hago clic en data, se va a desplegar la pantalla con mi especie de base de datos. ¿Sí? Que la fui poblando desde cero. Esa es la razón entonces por la cual enseño
Yo con vectores primero. Trabajo a nivel individual. Vamos cerrando en estos 26 minutitos con las 5 observaciones. 5 filas, Carlos. 5 filas. Rows. Atención. Comandos que necesito que aprendan cuando ustedes analicen bases de datos. 26 minutos me quedan, 26 minutos. STR significa structure, estructura de una base de datos. ¿De qué base de datos? De ingresos, gobierno central. Y me dice, pongan atención. Voy a agrandar esto para que se vea mejor. Lo que me está diciendo es que tengo un data frame, es decir, una base de datos, compuesta de 5 filas, 3 columnas. Luego tenemos 3 variables, variable 1, 2, 3, que son las columnas. Y me dice su naturaleza, cómo está compuesta. Y me dice algunas observaciones para ver cómo está compuesta esta base de datos. Primera ventaja sobre Excel. Number of row, any row, significa la cantidad de filas. 5, ya lo vio con STR. Any call, number of columns. Ingresos, con el gobierno central, me dice 3 columnas. ¿Sí? El comando view de ingresos, gobierno central, me muestra una vista preliminar de la data, que es lo mismo que, repito, si hago clic en data. Tenemos también, aparte de view, number of rows, number of columns, structure, tenemos lo siguiente. Y con esto cerramos. Para poder llamar una variable, concepto que tienen que aprender, aparte de la C, lo pueden hacer con el signo peso, que significa encadenar una variable, llamar la variable. Y se despliega, en este caso, la cantidad de variables que tiene. Si tiene 20, va a mostrar 20 variables. Aquí tengo 3. Llamo concepto y estoy ejecutando, en este caso, el vector. Si yo quiero, por ejemplo, ahora llamar precisamente al concepto, pero la posición 1, me va a mostrar ingresos, que es la posición número 1 de la variable concepto. Y aquí es donde yo quiero que presten atención a lo que les voy a enseñar. En la indexación, sabemos que podemos rescatar posiciones en una variable, en un vector. Pero vamos a asumir de que esto que tenemos aquí es una base de datos. ¿Sí? X es una base de datos. Si utilizo yo los corchetitos que aprendimos, quiero que aprendan a identificar lo siguiente. Voy a poner aquí una coma. Todo lo que está antes de la coma, esto en Python y en R funciona igual, prácticamente igual. Todo lo que está antes de la coma es fila, todo lo que está después es columna. Por favor, un pantallazo eso que les va a servir. Fila, columna. Un screenshot se los recomiendo. 22 minutos para cerrar. Fantástico. Si queremos, por ejemplo, ingresos, gobierno central, rescatar la fila 1, ponemos 1, coma. ¿Qué significa? Rescata, por favor, gracias José, rescata, por favor, la fila 1, pero todo lo que contiene, es decir, todas las columnas. De manera contraria, yo le puedo decir ahora, rescata todas las filas, pero la posición 2, es decir, la columna número 2. Así como también yo le puedo decir, ingresos, gobierno central, pero no necesariamente rescatar una columna. Quiero seleccionar varias columnas en una base de datos. ¿Sí? Voy a seleccionar la columna de la posición 2 y la posición 3. Y me va a mostrar la posición 2 y la variable 2 y la variable 3.
¿Sí? Esto es para seleccionar variables en una base de datos. Si queremos, por ejemplo, ahora, seleccionar ingresos, gobierno central, la fila 4 lo puedo hacer, pero ¿puedo también llamar esto, no necesariamente por la posición, sino que por el nombre de la variable? Sí, puedo decir rescata concepto. Es decir, aquí me queda, porque es con minúscula. Por eso el null, por si acaso, porque no hay nada. Ahí sí. Me va a rescatar 4, en este caso, la fila 4 de la variable concepto. Si yo ahora le pongo Julio, adicional, por ejemplo, me va a rescatar 2 columnas, ¿sí? Fila 4. También puedo decir, como vieron conmigo anteriormente, gobierno central, le puedo decir perfectamente, rescata exclusivamente junio. Y me va a mostrar los valores de junio. ¿Sí? Y por último, a modo de introducción, nos van a quedar estos 20 minutos para hacer una síntesis global de lo que hemos hecho. Quiero que entiendan de que hay un concepto que se llama lo siguiente. El operador lógico en una base de datos funcionaría del siguiente modo. Ingresos, gobierno central, yo sé que existe la variable concepto. Perfecto, yo sé que está. ¿Qué pasa si ahora yo le digo, dentro de esa variable, ¿existe ingreso? Me va a decir false, 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 false. ¿Por qué? Porque no existe ingresos, sino que existe ingresos. Y me va a decir que en esa variable existe efectivamente ingresos. Va testeando en ese vector si se cumple o no. Y otra forma de poder ir filtrando es lo siguiente. El famoso concepto, aprendan el último que van a aprender conmigo en este Aprendiendo a Programar, porcentaje y porcentaje. Sebastián me estaba asustando, ya aprendí la C, aprendí los corchetes y ahora el porcentaje y porcentaje. Este último se refiere a lo siguiente, vamos a entenderlo como me dijo un alumno un día, entiéndelo como dentro de, inscrito en, porque es teoría conjunto, pero inscrito en, ¿sí? Se encuentra en. Sí, Francisca, tal cual. ¿Sí? Que lo estoy enseñando con la escuela antigua. Con el tidyverse sería como filter. ¿Sí? Y con data table funciona igual a muy parecido a lo que estoy enseñando ahora. Entonces, de verdad, cuando aprendan tidyverse, Gracias. y nada, Francisca, cuando aprendan el tidyverse, eso ya es fácil. ¿Ya? Pero quiero que aprendan bien esta lógica, porque después para otros lenguajes les va a servir muchísimo. Ya, ingresos estamos ¿qué? Ok, cumple o no la condición, pero yo también puedo decir lo siguiente. De la base de datos ingreso gobierno central, vamos a llamar precisamente la variable concepto, donde obtenemos en nuestro output, ¿no es cierto?, la base de datos respectiva. Pero yo ahora lo que puedo hacer es lo siguiente, porcentaje y porcentaje, que significa dentro de, es decir, se cumple que en esta variable están los valores que yo voy a registrar, se encuentran, por ejemplo, se encuentra ingreso, se encuentra cobre, estoy inventando, se encuentra rentas de la propiedad, y si yo ejecuto eso, me va a decir que no se encuentra ninguno, porque yo sé que ingresos era así, y ahora me va a decir, ojo Sebastián, que en este subconjunto que tú quieres ver si es que está o no dentro de la variable concepto, solamente se encuentra ingresos, el resto no se encuentra. Entonces me voy a colgar de lo que decía Francisca. ¿Esto funciona como filtro? Sí, efectivamente funciona como filtro. Cuando usted necesite filtrar por una variable de tipo categórico, si una variable cualitativa, necesita filtrar, por ejemplo, cuando sean de el Partido Socialista, necesito cuando sean, por ejemplo, mujeres, necesito cuando sean, no lo sé, estoy inventando, niveles socioeconómicos C2 y C3 solamente, lo puede hacer de esta forma. De modo tal de que lo que hemos observado hasta el momento es básicamente distintos mecanismos para poder aprender en primera instancia a programar. A programar, por supuesto, en este trabajo de 120 minutos.
La síntesis que quiero entonces hacer es la siguiente, y con esto cerramos. Vamos a hacer aquí un bosquejo de lo que fuimos aprendiendo. Aprendimos entonces, lo voy a mostrar aquí, guardando esto por supuesto. En primer lugar, de que existe lo que se conoce en este caso, un segundito, vamos a recordar porque mi memoria también falla por supuesto. Ok. Aprendimos que en R podemos concatenar objetos. ¿Sí? Por concatenar objetos me refiero a variables. ¿Sí? Estas variables tienen distintas naturalezas, que ustedes probablemente conocieron como cuantitativas, cualitativas. ¿Sí? Lo importante de esta noción de objeto es que aprendan finalmente el paradigma, no de Thomas Kuhn, por si acaso. Paradigma del lenguaje orientado a objetos, concepto que está más manoseado que... Lenguaje orientado a objetos. ¿Sí? Y dentro del lenguaje orientado a objetos, aprendimos finalmente que podemos manipular con funciones. Min, max, which min, which max, length, n row, bla, bla, bla. La concatenación tiene distintos elementos. ¿Sí? Junto con lo anterior, vimos que cuando estamos trabajando ya con variables, estas variables, lo voy a hacer para este lado, perdón, se pueden transformar en un data frame, lo que usted conoce como base de datos. Esa base de datos finalmente es esa famosa matriz, ¿no es cierto? X1, X2, X sub I, que fue poblada sobre la base de esas variables. Y a esas variables le podemos hacer un conjunto de operaciones. Y hasta aquí hemos visto seleccionar con corchetes, pero al mismo tiempo aprendimos que podemos filtrar. ¿Y cómo filtramos? Con los famosos operadores lógicos. Lo hice al revés el mapito. ¿Ya? Todo esto que yo dibujé aquí, no tengo motricidad fina como se podrán dar cuenta, no tengo mucha motricidad fina, no vi Art Attack. ¿Ya? Todo esto que hice aquí, este bosquejo, permite finalmente entender que el razonamiento lógico de la programación cuesta, por supuesto. En segundo lugar, que no es tan simple como asumir de que hay una base de datos y con eso voy a llegar y trabajar. No, es importante ver finalmente qué es lo que está operando detrás de esto. Por supuesto que gente de las ciencias sociales, si lo entiende de mejor manera, wow, eso es un gran desafío que tenemos toda la gente de las ciencias sociales. Profe, ¿qué significa porcentaje y porcentaje? Entiéndelo como dentro de, si se encuentra en este caso, ¿ya? Si se encuentra ingresos, cobre, rentas de propiedad dentro de la variable concepto. ¿Sí? Es como que está rescatando un subconjunto. Y si se cumple o no, testea, true y false. Está incluido en, está escrito, está íncito, inmerso, te puedo 20.000 sinónimos, ¿ya? Pero eso es finalmente. ¿Ya? Yo creo que ahí cada uno de ustedes fue aportando. De nada, Daniela. Por lo tanto, tenemos entonces eso como desafío, aprender a identificar primero el trabajo del razonamiento, qué es lo que está operando detrás. Aprendimos que es súper clave la indexación, al menos es lo que yo fui mostrando como escuela antigua. Más adelante, obviamente, si es que doy un taller nuevamente, este es mi segundo taller con Estación Las Tarrias, gratuito, pero aprovecho de mencionar que ese taller creo que ya está anclado, me puede confirmar la gente de Las Tarrias eso, que ya está anclado el del Tidyverse, entonces para ustedes no tiene necesidad. Estación Las Tarrias, no sé si está por ahí, si me están escuchando bien, para dejar de compartir, porque tenemos estos 12 minutos. Ya, creo que está en la nube, está en YouTube, creo que está el workshop que realicé en Tidyverse, ¿sí? La explicación con pera y manzana, de verdad está con pera y manzana. No, no te preocupes, solamente estaba hablando de si estaba el workshop el que hicimos la primera vez, que fue todo un éxito también, fue súper entretenido. El de Oscar, ¿se acuerdan? ¿No? Siempre me molestan en las clases la gente que ingresa a los cursos conmigo. Oh, pero si yo estuve en tu clase de los Oscar, ya me sé esta parte. Ya, también, sí, hay un curso de Tidyverse introductorio, sí.
O sea, que hay que construir no solo los datos, sino pensar en las relaciones y operaciones posibles que se puede jugar con la información que es absolutamente Israel. O sea, esa es la parte más importante. Eso es lo que tú estás planteando finalmente, el desafío que tienen ustedes, que tenemos, ¿no es cierto?, me incluyo, como cientistas sociales, de identificar correctamente la naturaleza de los datos. Cuando se identifican bien la naturaleza de los datos, de verdad el trabajo se hace mucho más fácil, mucho más sencillo. De Oscar y Boris y de Cass, Tiders, sí, tal cual, ¿eh? Clásico. Sebastián, eso es un paquete, ¿cierto? Un paquete que permite llevar a cabo distintos trabajos en ciencia de datos, particularmente para limpiar una base de datos, para filtrar base de datos, para seleccionar base de datos, para hacer operaciones en las bases de datos, ¿sí? Todo eso sí lo puedes llevar a cabo con Tiders, igual con Sí, Escuela Antigua, como yo te mostré aquí, pero no tenemos tanto tiempo, teníamos sí. 120. Lo que pasa es que yo descargué ese paquete, pero no sé por qué, como parece que mi versión de R como que no anda muy bien, creo. Tendríamos que verlo por correo electrónico, si todos están en contacto con la gente de Estación Lastarria o conmigo directamente, les voy a dejar mi correo electrónico de todas formas, me pueden escribir por lo que sea ya, tengo contacto con mucha gente, así que la comunidad de la programación es bastante amplia, por cualquier duda Muchas también gracias. está, o me pueden escribir a ese o al de uno de estos dos. Por lo general estoy trabajando en el MAT porque trabajo más horas en la facultad de matemáticas, ya, pero a uno de los dos correos me pueden escribir. Ya, oye, entonces, Gracias. no, de nada, Francisca. Damos por finalizado entonces el taller. Cumplimos dentro del tiempo, fue un gran desafío. Dejo de compartir, 9 minutos me quedan para poder rellenar, ¿no es cierto? Y cumplir de lleno. Dejo de grabar también. Dejo de grabar.